esto principalmente para lo que terminamos de ver la clase pasada. Existen dos recursos muy importantes para asegurar la inocuidad de los alimentos. Uno de ellos son las buenas prácticas de manufactura o de fabricación, en el cual se pueden describir 4 etapas a lo menos: el cuidado del personal, la infraestructura, instalación y equipo, en la zona de almacenamiento y distribución, que es un gran aspecto en la producción y distribución de alimentos, y los controles de proceso de producción, que en realidad son, pueden ser en papel o electrónico, pero es con un registro de los lotes, de los días, de las materias primas, y eso sirve para hacer planes de trazabilidad. En cada una de estas etapas yo puedo tomar muestras para analizar, por ejemplo, el estado de salud de mi personal. En el caso de la manipulación de alimentos, por ejemplo, yo puedo ver si ellos tienen presencia de bacterias que contaminan los alimentos. En la infraestructura lo mismo, hay que hacer mantención y también análisis, y durante el almacenamiento y distribución también yo podría ver los camiones refrigerados, si tienen presencia de patógenos, de compuestos químicos, etc. Es lo mismo para el HACCP o el HACCP, que este es mucho más riguroso, y este sistema te permite definir a priori dónde tomar muestras y hacer análisis y qué análisis hacer. Entonces, para estas dos herramientas, para aplicarla y para que asegurar el bienestar o la inocuidad de mi cadena productiva, es que yo necesito hacer muestreo. Y es todo un área de trabajo, o sea, en capacitarse en la toma de muestras y en la distribución adecuada de esas muestras para el análisis final es un área de trabajo súper interesante. Esto solo para que lo visualicen. Estos son los implementos que se necesitan para la toma de muestra. Estos de acá se llaman hisopos. Y bueno, hay distintas versiones. Esta es una versión comercial en la que viene todo estéril y cerrado. Viene en un envase así plástico. Tú lo abres y después viene un tubito con una tórula que viene humedecida en un medio isotónico, y esto evita que la bacteria se muera en el transporte. Y cuando tú llegas a la zona de muestreo, tú sacas esto y, como salen las manitos acá abajo, tomas la muestra de la superficie. Habitualmente se toma con esto que está acá, no sé si lo ven acá en la esquina, que es un cuadrante de 10 por 10. Entonces tú muestreas toda esa zona, pasas el hisopo por toda esa zona, y así tú te aseguras de que las bacterias que obtienes representan a una superficie determinada. ¿Qué más se necesitan? Bueno, envases estériles para transportar muestras de alimentos, por ejemplo, pero lo que más se usa es esto de acá, que es una bolsa de Stomaker, y viene estéril, viene cerrada y viene con este alambre. Entonces tú abres la bolsa, pones el alimento, la muestra, y después con este alambre la cierras y queda directo, se transporta directo al laboratorio. Posteriormente tú pones el agua peptonada y puedes utilizar el Stomaker. También se usan estos utensilios que están acá, como cucharas, espátulas, frascos para pesar, etc. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? Esto es muy sencillito, es solo una visión general. ¿No? Ya. Bueno, pero antes de... Esto es algo que, bueno, ahora está muy en boga, que es todo lo necesario para la protección de la persona que va a tomar la muestra. Y esto cumple dos objetivos. Primero, proteger al operario que está tomando la muestra, y además evitar que ese operario contamine la muestra que está analizando. Imagínense una persona que tiene, no sé, una diarrea por una colitis y va a tomar muestra, puede contaminar todas las muestras que toma si es que no toma las medidas o no usa los implementos adecuados. Bueno, las manos, proteger las manos y aislar las manos, muy importante. También la vista, el delantal, que es solamente utilizado para muestreo. Cuando se entra al laboratorio de análisis se debe cambiar de delantal. Mascarilla, siempre, y sobre todo los varones que usan barba, es súper importante, porque la barba es un reservorio de bacterias, y además pueden caer pelos que después van a salir como contaminación física en el alimento si no es adecuado. Lo mismo la cofia. Es importante no utilizar ningún tipo de joyas, y que el delantal sea como este, no tenga botones, ya sea velcro, broches, pero algo que no se caiga, ¿ya?
¿Y alguna duda con esa parte? Es muy sencilla, simplemente para dar una introducción, para que vayamos despertando después del almuerzo, y ahora vamos a entrar a la parte un poco más complicada, que tiene que ver con el muestreo propiamente tal. El muestreo se define como está escrito ahí, es la obtención de una porción de una población. Es un pedacito, y ese pedazo debe ser representativo de toda la población. Uno no puede analizar toda la población, y eso es lo que genera ciertos sesgos. Por ejemplo, si hablamos de, dígame, alguien va entrando. Si hablamos, por ejemplo, de lo de coronavirus, la muestra que se utiliza son los test que se hacen. Entonces, en función de las personas que se analiza la presencia o ausencia de coronavirus, tú puedes decir qué porcentaje de la población está contagiada, ¿ya? Pueden haber sesgos. Si tú tomas una población enferma respecto a la población total, tú no puedes decir que ese porcentaje de casos positivos es una cruel realidad de lo que pasa a nivel poblacional. Eso es solamente la estadística asociada al tipo de muestra que tomaste, ¿ya? Profe, Dígame. ¿me puede explicar bien lo que es sesgo? Porque ahí me confundo un poco. Sesgo es cuando tú, por ejemplo, a ver, tú sabes lo que es una distribución normal. Vamos a anotar aquí. Vamos a dejar de... Dame un segundo. Ya. Esto es, o quiere representar una distribución normal, ¿ya? ¿Sabes lo que es una distribución normal, cierto? Sí. Sí, ya. Entonces, quise decir frecuencia. Bueno, lo anoté mal, pero no importa. Ya. Entonces, cuando tú tienes algo sesgado, es cuando tú tomas, en vez de tomar una distribución normal, donde por ejemplo la altura de los ciudadanos chilenos, y este es el tamaño, altura. Qué momento, deja. Ya. Entonces tú tienes personas muy bajas y personas muy altas, pero la mayoría se encuentra en la zona intermedia. Esa es una distribución normal. Cuando algo está sesgado, es cuando se observa de esta manera. En el fondo, yo tomo una parte de la muestra que no me representa a una distribución normal. Espérate, igual no quedó tan bien. Voy a dejar de nuevo. Ya, aquí está sesgado, aquí tiene un sesgo negativo. Si yo saco el promedio de altura, me va a salir que somos más bajos en promedio. ¿Por qué? Porque tomé muchos individuos de altura bajo y no tomé los individuos de altura alta. Me perdí toda esta parte de la población. Entonces aquí tiene un sesgo hacia la altura baja. ¿Se entiende? Es cuando yo corro los datos de una distribución normal hacia uno de los extremos. Por ejemplo, si yo hago una encuesta sobre el próximo plebiscito y yo lo hago en el barrio alto y me sale que gana el rechazo. Yo pongo un sesgo ahí porque tomo una población que no representa a toda la diversidad de opiniones que hay en la ciudadanía. Para yo evitar esto, yo tengo que tomar muestras en el barrio alto y en el barrio bajo y tienen que ser idénticas, la misma cantidad, porque es un conflicto social el que desencadenó esto, por lo tanto, el estado social, el estatus social es muy importante en la representación después de la votación. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces volvamos a la clase. Estábamos acá.
Entonces, una muestra es una porción de la población y tiene que ser lo más representativa. Si yo quiero sacar conclusiones de esa muestra, tiene que ser representativa. Si yo tengo un alimento, por ejemplo, tengo un saco de poroto, yo tengo que tomar una muestra en cantidad y en distribución que sea lo más parecido a cómo se distribuye la muestra dentro del saco, ¿ya? Y eso es súper difícil porque uno toma una pequeña porción y a veces quedan fuera algunos elementos que sí están en la población total. El protocolo de muestreo es el procedimiento de todos los pasos que se establece con anterioridad a ir a buscar la muestra, donde te sale desde el material que tienes que utilizar, las características del alimento o de la muestra que vas a obtener y las cantidades que vas a obtener. Y las características es algo que se anota en cada una de las muestras en una etiqueta que tiene que ver, por ejemplo, con la temperatura que tenía la muestra en el momento en que la obtuviste, si tenía algún color extraño, algún aroma, eso va más por el lado de inspección, ¿ya? Algo que es súper importante y que es muy difícil de lograr es que una población sea homogénea. Homogénea quiere decir que todos los componentes que forman parte de ella están distribuidas homogéneamente, están distribuidas de forma igual. Por ejemplo, si usted hace porotos granados y está hirviendo, las cosas que son más livianas van a estar arriba. Entonces, si yo con el cucharón tomo solamente de la parte de arriba de la sopa, voy a tener probablemente muy pocos fideos y porotos. Si yo quiero tomar una representación, un plato que tenga todos los componentes, yo tengo que revolver. Eso es homogenizar. Y cuando yo tomo un cucharón, voy a tener todos los elementos que forman parte de esos porotos granados. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? ¿No? Sí. Ya, súper. El error de muestreo tiene que ver con eso, que en el fondo todo análisis arroja un error. Y depende del tipo de análisis, del tipo de muestra y del tipo de pregunta, la magnitud de ese error, ¿ya? Entonces, esto es muy importante cuando tú quieres hacer un análisis cuantitativo. Cuando se hacen las encuestas en sociología, el error en el muestreo es súper importante porque tú sacas conclusiones de una cultura o de algo de comportamiento humano que es muy difícil de abordar y si no tiene el error de muestreo adecuado no sirve de nada. Ustedes también lo hacen cuando hacen, ¿cómo se llama esto? Análisis sensorial, ¿cierto? Usted toma la opinión de una persona y esto tiene una cierta distribución. Entonces, ¿qué hace usted para evitar, no sé, por ejemplo, usted está haciendo un producto, una hamburguesa de soya que tiene sabor lo más parecido a carne de vacuno? Si usted quiere algo que sea lo más cercano a la realidad, que no tenga su opinión de por medio, entonces usted tiene que hacer un protocolo de muestreo y calcular el error. Y para tener certeza de que la opinión que dio toda esa gente vale. Entonces, para eso usted tiene que tomar, por ejemplo, una población lo suficientemente grande, tener la diversidad de opiniones distintas y después hacer un test estadístico para validar tu observación. ¿Se entiende? Sí. Ya. Aquí están los métodos de tomas de muestras. Y esto, de nuevo, tiene que ver con lo que tú haces. En el caso de nosotros que tenemos una formación más científica, nosotros habitualmente utilizamos métodos probabilísticos, ¿ya? Donde la elección de la muestra es al azar. O sea, cualquier componente de la muestra tiene la misma probabilidad de ser elegido. Un método no probabilístico es un método en el cual hay una tendencia a tomar una parte de la muestra que no representa la población total. Yo voy tomando una parte de esa población, que era como lo que yo les decía. Por ejemplo, si yo quiero hacer una publicidad, yo trabajo en una agencia de publicidad y yo quiero llegar al público ABC1 porque en realidad mi producto es tan caro que no lo va a comprar nadie de bajos recursos. Entonces yo tengo dos modelos y quiero saber cuál es la más adecuada, cuál les parece más atractiva. Yo voy a aplicar un modelo no probabilístico, voy a tomar la opinión de las personas que yo considero que son mi público objetivo, lo cual no quiere decir que esa campaña vaya a llegar a todo el mundo. Ahora, yo puedo aplicar un modelo probabilístico también con la misma pregunta y hacer estratos
hacer un estrato de clase alta y un estrato de clase baja. Y claro, la estadística, cuando yo haga el análisis estadístico, me va a salir una distribución diferente, pero después yo puedo justificar, decir, mira, yo me voy a quedar con este estrato, porque es el que a mí me acomoda. Se obtiene más información, pero es mucho más trabajo y mucho más análisis.